los 2 maestros, papá y mamá, eran de la vieja escuela del magisterio, que tenían un principio básico que decía que rezaba así: "La letra con sangre entra", Sí lo escuché. y vaya que entraba. Amigos, bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio en Espiral Podcast. El día de hoy tengo a una personalidad del ámbito de la educación que es muy conocida a nivel internacional y también a nivel nacional, obviamente. Fue director de una de las instituciones educativas más importantes de nuestro país y es una figura que pues aquí en Sinaloa es muy conocida, es muy respetada. Es una persona que se ha preparado, que ha venido desde abajo y que ha llegado hasta lo más alto en el Politécnico Nacional. Sin más preámbulo, les quiero decir que tengo aquí, y es para mí un gran honor, al doctor Enrique Villarribera. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, muchísimas gracias por estar aquí. Créame que para mí ahorita es un honor y estoy hasta nervioso de poder entrevistarlo. Es una personalidad que yo admiro, que he seguido su trayectoria y que para mí, la verdad, el que esté ahorita aquí, le repito, es un gran honor. Pues Giuseppe, muchas gracias. Para mí es un gran gusto estar aquí esta mañana contigo para platicar de un tema que por supuesto ha sido el tema que he seguido en mi desarrollo profesional desde que prácticamente estaba en la educación primaria, que es justamente futuros. Hablar de la educación es hablar del futuro de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de las posibilidades de crecimiento en un plano de desarrollo de un país, de las posibilidades de convivencia adecuada, de las posibilidades de darle salida a muchos jóvenes que no las tienen y que eso de taponearle futuros provocan justamente que se dediquen a cosas que no son las más adecuadas. Por eso, cuando me invitaste, dije, primero te investigué. Ah, ok. Primero dije, a ver, déjeme ver de qué se trata el asunto. Y después que me di cuenta de qué pretendes con este proyecto, dije, no, tengo que ir a hablar con él, que platiquemos sobre esto, sobre mi vida, sobre mi vida profesional y tratar como lo hago de manera cotidiana. Señalábamos ahorita antes de entrar a la entrevista que el día de ayer estuve en una escuela primaria que circunstancialmente hace unos 20 y tantos años le pusieron mi nombre y al ver ese cúmulo de energía de los niños de primero hasta sexto año le da a uno esperanza, Ujú. lo deja a uno fresco en el sentido de decir no estamos tan mal y vamos para adelante y vamos a salir adelante. Por eso, hoy te agradezco que estemos platicando y, por supuesto, disponemos del tiempo necesario para tratar de dejar las ideas fundamentales contigo. Muchas gracias. Perfecto, pues bienvenido, doctor, de nueva cuenta. Muchísimas gracias de nueva cuenta también. Regularmente mis entrevistas todas me las llevo en un orden cronológico y regreso a todos mis invitados hasta la etapa de infancia, a veces adolescencia, para preguntarles pues dónde nacieron, quiénes eran sus padres, qué actividad desarrollaron de niños, quién influenció o quién lo motivó a hacer lo que en la actualidad son. Entonces yo empezaría, doctor, por preguntarle, usted es aquí del norte del estado de Sinaloa, muy cerquita de Los Mochis y muy cerquita de la villa de Ahome, del ejido Coahuibampo. ¿Cómo fue su infancia ahí, doctor? ¿Quiénes fueron sus padres? A ver, fíjate que coyunturalmente nacimos mis hermanos y yo ahí, Ujú. en ese pueblo, Coahuibampo, que en 1955, cuando yo nací, eso era un ejido con, no pasaba de 1,200 personas, Mm. ¿no? En la mayoría en condiciones de pobreza, Ujú. ¿no? Con condiciones insalubres, no había ninguna clínica, por supuesto, hospital era un sueño. Eh, y ahí nacimos. Y fíjate lo que es el destino. Nací junto con mis hermanos adentro de una escuela. Ok. O sea, ahí en la escuela, anteriormente, las escuelas tenían la casa del maestro.
Y mi papá era el director de esa escuela, por lo tanto vivíamos en la casa del maestro. ¿Qué? Vivimos como unos 5 o 6 años. Después mi padre se compró una casa ahí mismo en el Ejido Coahuilampo, pero ahí vivíamos en la escuela oliendo a los mesabancos, a los libros que archivábamos, regando las plantas del jardín escolar, etcétera, etcétera. Mi padre, originario de Badiraguato, Ujú. ¿no? Había quedado huérfano. Sus padres murieron cuando él tenía 11 años, los dos, papá y su mamá. Él prácticamente no tuvo una infancia, ¿no? Se quedó a cargo de los dos hermanos chicos que tenían, él era el mayor y había un hermano con 2 años de intermedio entre cada uno y tenía que trabajarle para poder hacerlo. Su abuela, mi bisabuela, era maestra empírica, de ahí de ese pueblo, de la sierra de Badiraguato, ahí donde está ahorita mucha efervescencia desde mucho tiempo, Ujú. efectivamente. Mi abuela, sabiendo que las condiciones no eran lo más adecuadas, impulsó en mi padre la idea de que se metiera al magisterio y se fuera de ahí, se bajara a la costa, que no se quedara en Badiraguato, Ujú. ¿no? Podemos entender por qué. Exacto. Mi padre se forma en el Instituto de Capacitación para los Maestros en Ujú. Culiacán y luego empieza una labor que yo le he llamado una labor casi, casi de monje. Empezó a fundar escuelas. Se llegó a la costa, fundó una escuela aquí cerca de Los Mochis, en un ejido que se llama Huira. Ujú. Ahí fue la primera escuela que fundó. Después estuvo un tiempo cerca de la villa de Ahome y después llegamos a Coahuibampo y ahí se asentó un poquito más de tiempo, Ujú. en Coahuibampo, ahí en la margen derecha del Río Fuerte. Que por cierto tengo recuerdos en esa etapa muy bonitos por muchas de las cosas que voy a comentar, pero uno de ellos es que en aquel momento el Río Fuerte se desbordaba un día, un año sí y el otro también. Ok. No había, entonces nos sacaban a todos los pobladores Del del ejido. margen derecha del Río Fuerte, Coahuibampo, El Guayabo, Cachuana, etcétera, etcétera, y nos llevaban a albergues grandotes que estaban en lo que nosotros conocíamos Lestember. Lestember era la despipitadora de algodón que estaba ya a un lado de San Miguel, Sí. saliendo de San Miguel hacia el norte. Ujú. Uno de mis primeros recuerdos era andar navegando ahí con balsitas, ¿no? Y, En el río. en el agua acumulada por la inundación. Ahí nacimos. Mi padre se casa con mi madre y los dos eran maestros. Y los dos trabajaban en la misma, por supuesto, en la misma escuela. Ujú. Estábamos en la escuela Francisco y Madero. Por cierto, esa escuela ahora lleva el nombre de mi padre en el turno matutino y de mi madre en el turno vespertino. Una cosa que no es muy común, muy bonita, por cierto, ¿no? Mi madre me recibe a mí, esos son curiosidades, digamos, del destino. Me da clases en primero de primaria, Ujú. ¿no? A ella, más allá de las clases que recibía yo en la casa, que ahorita platico que eran muy duras. Y luego mi padre me saca en sexto año. Uno me recibe y otro me despide Ok. de sexto año. La educación nuestra, mi padre era un hombre, por estos antecedentes breves que he comentado de su infancia, era un hombre muy duro, muy estricto. No era nada querendón con sus hijos, es decir, al estilo que ahora lo hacemos, ¿no? Sí, Que no era tan nos expresivo. abrazamos, expresivo, jugaba muy poco con nosotros y eso, pero, pero era una persona con un corazón enorme que pensaba que la única forma en que nos iba a ayudar para salir adelante, porque éramos 11 hermanos, Sí. era educarnos, era darnos una profesión, era que todo mundo tuviera una carrera y Mm. todo mundo tuvo una carrera. ¿Sus 12 hermanos? Todos, los 11 hermanos, Wow. ¿no? Hay médicos, odontólogos, maestras, por supuesto, no se iba a Ujú. perder la profesión, ingenieros electrónicos, unos hicieron maestría, otros se hicieron doctorado, como un servidor y otro de los hermanos, el más chico, por cierto. Entonces, todos tenemos una carrera. La disciplina entonces en casa
era prácticamente la misma disciplina que teníamos en la escuela, pues sí vivíamos en la escuela, Claro. ¿no? Hay que trabajarle duro, hay que hacer la tarea todos los días, hay que hacer los deberes y si te sobra tiempo, a jugar, Ujú. ¿no? Hay que hacer juegos. Yo sentía, y era muy duro el criterio de responsabilidad de esa disciplina, yo sentía que mi papá y mi mamá no nos querían. Mm. En alguna ocasión, con el tiempo, yo alguna vez le reclamé y le decía, oye, papá, pues no nos querían ustedes cuando estábamos chiquitos, ¿eh? ¿Por qué? Porque era la disciplina muy dura, muy rígida, ¿no? Ambos, los dos maestros, papá y mamá, eran de la vieja escuela del magisterio, que tenían un principio básico que decía, que rezaba así, la letra con sangre entra. Sí lo Y, escuché. y vaya que entraba. Ujú. Yo recuerdo sesiones en el salón con mi papá en sexto año, donde si yo no sabía algo, me pasaba enfrente de todos los niños, que era lo que más coraje me daba, y con una vara de granada que no se rompe tan fácilmente, a darle. Agarraba de una mano y a ver si en la otra pones más atención. Y póngase, y porque en 5 minutos voy a revisar la tarea. La disciplina entonces era muy dura y yo no entendía por qué era eso. Y alguna vez me dijo, el tiempo te va a explicar por qué. Ujú. El tiempo te va a dar la información de por qué hicimos nosotros lo que hicimos así con esa rigidez y esa disciplina. Yo tenía que ser entonces el niño más aplicado, pues ¿cómo podía hacer pintas? Pues si no No. podía, vivía ahí adentro, tenía que ser el primero de la clase y eso, bueno, pues yo no lo veía así con mucho entusiasmo, pero eso me sirvió, por ejemplo, porque en sexto año Ujú. me gané el premio de los niños más aplicados del estado de Sinaloa. Ujú. En aquello que se conocía, ahora se llaman las Olimpiadas del Ujú. Conocimiento y antes se llamaba, por un lado, la Ruta Hidalgo de los niños que eran premiados en la Ciudad de México y los llevaban a conocer la Ruta Hidalgo, o los niños de todos los estados de la República que íbamos a la Ciudad de La Ciudad de México. México, sí. Fue mi primer viaje a la Ciudad de México, junto con otros veintitantos o 30 niños de todos los municipios de todo el estado de Sinaloa. Conocí al presidente de la República, nos llevaron a Palacio Nacional, Wow. ahí hay unas fotos que recuerdan eso. Conocí al secretario de Educación Pública en turno, me llevaron a Chapultepec, que era un sueño para mí. El Estadio Azteca, estamos hablando de 1968, año difícil en México, ¿no? Sí, por lo de Tlatelolco. Exacto. Estaba apenas terminando su construcción, porque recordemos que en 1968 se inauguraron los Juegos Ujú. Olímpicos y el Estadio Azteca iba a ser usado ya dentro de la organización de los Juegos Olímpicos en México. Fue para mí una aventura, algo tan bonito, el poder visitar la ciudad de los palacios. Estamos hablando de esos años de los 60, no había contaminación, se veían los volcanes, bueno, un sueño. Esa fue mi infancia, estar en la escuela aprendiendo con una disciplina férrea. Por supuesto, tuve muchos amigos de infancia, jugaba con ellos, nos íbamos a bañar al río que está allá a un lado del pueblo, comíamos cauques, el canalón que hay ahí a un lado de Coahuilpampo, ahí llevaba pues cauques y Ujú. pues íbamos a sacar y ahí mismo, bueno, una infancia preciosa. Nos cambiamos de Coahuilpampo a Los Mochis, ya mi padre se trasladó acá. Y aquí estudié mi secundaria en la mejor secundaria que había en ese entonces, Mm. ¿no? Ahora afortunadamente ya se diversificó un poco, que era la Ignacio Manuel Altamirano, la IMA, muy Sí, cerca de aquí. sigue siendo la Sigue mejor. siendo la mejor. Claro. Con maestros, mi padre, por supuesto, en el magisterio todo el mundo se conoce, Ujú. ¿no? Entonces mi padre me lleva a la IMA y le dice al director, que era su amigo, ahí te dejo a mi hijo con todo y nalgas. Así decían. Así era antes. Así era antes. Si se porta mal, Da. dale, Ujú. ¿no? Para mí fue una etapa muy bonita, también tengo excelentes recuerdos. No se me dificultaba nada en términos de aprendizajes de la matemática, la física, la química. Tenía habilidades, ¿no? Ujú. Mi padre era muy buen orador. Como buen líder comunitario,
hablaba muy bonito, hablaba muy bien. Yo recuerdo que convocaba asambleas de los ejidatarios ahí en Cobibampo, lo anunciaba por una bocina que se oyera en todo el pueblo, y entonces le lanzaba un mensaje y yo lo oía. Y yo decía, empecé a oír lo que decía y eso. Y además después entendí con el tiempo de que era muy buen orador, no porque hablara así como cuando le enseñan a uno a hacer en cursos de oratoria, no, porque él lo que decía estaba totalmente convencido. Sí. Además de que tenía una voz que pegaba mucho, ¿no? O sea, muy ronca, muy fuerte, muy sólida, etcétera, ¿no? Y eso también yo lo aprendí. Después platicaré un poco de que eso me ayudó mucho en mi desempeño profesional posteriormente, sobre todo en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, fui generando esos activos, ¿no? Mi infancia, mi adolescencia, etcétera. Después me mandó la familia a estudiar la preparatoria a Culiacán. No porque en Mochis no hubiera, había la preparatoria central de la UAS acá o alguna escuela privada, etcétera, que nunca fuimos a ninguna escuela privada, pues éramos 11, con 2 profes no alcanza, ¿no? Entonces, pues eso da una orientación de para dónde teníamos que ir en términos de escuelas. Me fui a la preparatoria central en la Universidad Autónoma de Sinaloa porque allá estaba un hermano que ya estaba estudiando la carrera de ingeniería civil. Ok. Incluso ya estaba por terminar, pero bueno, pues ahí estábamos los dos y hice la preparatoria, ahí consolidando amigos, fortalezas académicas, etcétera. En la preparatoria dije, no, pues ya uno empieza a despertar en términos de muchas cosas. Ajá. La efervescencia, le gustan a uno otras cosillas por ahí. Y dije, no, pues bueno, a lo mejor no soy el primero en la clase, pero de un grupo de 50, quiero estar en los primeros 5, ¿no? Y entonces eso me guió un poco en términos, alguna vez en alguna de las materias, pues ser el primero. Termino la preparatoria y luego viene un problema nacional, estaba asociado a la efervescencia de ciertas universidades con la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Oaxaca, ¿no? Con muchos movimientos estudiantiles, obviamente provocado por una realidad que circundaba a la universidad, a los muros de la universidad. La sociedad estaba cambiando, estamos hablando de los 60, que desembocó justamente en el 68 con este problema con los estudiantes en nuestro país. Y luego viene una situación que a los ojos de mi padre, pues ya no era conveniente que yo siguiera ahí en la preparatoria y ya en vísperas de entrar a la facultad a la carrera de ingeniería química, que me dijo, no, pues vete a México. Mi hermano ya había salido de la carrera de ingeniería civil, ya estaba en el campo profesional. Hubo marchas y eso, y hubo muertes, ¿no? Entonces mi papá me dijo, a ver, ya, esto está muy complicado ya ahí. Eso provocó que me mandara a México. Nos fuimos un grupo de compañeros de la preparatoria a estudiar al Politécnico Nacional. Ok. ¿Por qué en el Politécnico Nacional? Porque teníamos en aquella época, y quizá 2 décadas después era lo mismo, el Politécnico Nacional tenía 2 imanes muy fuertes que atraían jóvenes de esos estados donde estaban esos imanes o de donde dependían esos imanes, que era Sinaloa y Oaxaca. En Sinaloa, ese imán se llamaba Juan de Dios Batis. Juan de Dios Batis había sido el fundador del Politécnico Nacional. Fue el hombre más importante después de Lázaro Cárdenas en el establecimiento del Politécnico Nacional en 1936. Entonces, él era de esa talla, de a un ladito de Culiacán. Y había mucha gente. Lo primero que hacía un sinaloense era, saliendo de la prepa, ir a ver a don Juan de Dios Batis. Ir a ver a la familia, incluso si uno no podía llegar con don Juan de Dios, pues iba a ver a un primo para que le ayudara con don Juan de Dios, etc. Fuimos con
Con Bati lo hicimos allá en México. Llegamos, escogimos, nos llegó circunstancialmente un conducto que nos acercó a Don Juan de Dios. Llegamos con este grupo y le dijimos, Don Juan de Dios, ayúdenos, somos paisanos, ¿no? Somos de Culiacán, de Mochis, había de Mazatlán. Queremos entrar al poli, ¿no? Ayúdenos a que nos faciliten el asunto allá, etcétera. Nos puso una regañiza como era su estilo, ¿no? Llegaba un paisano y te ponía como palo de gallinero, ¿no? O sea, ¿qué andan haciendo acá? Estudien allá, sus papás los necesitan. Bueno, no, nos daba una regañiza, pero al final diciendo, a ver, ¿qué quieren? Ok. Y ya salía uno con una cartita. Una ¿no? recomendación. La recomendación que llevábamos al poli, a la oficina respectiva, para que ayudaran al trámite de ingreso Ok. de los que llegábamos por ese conducto. Así entré en el Politécnico Nacional, por supuesto, hicimos reequivalencias, exámenes, etc. Yo no tenía la más mínima idea de que muchos años después de haber entrado al Politécnico Nacional, yo iba a tener la oportunidad de dirigir Ujú. esa noble institución, de ser el heredero de Batis, ¿no? De ser su representante, porque no ha habido otro sinaloense después de Batis y después de un servidor, Ujú. que tuvimos la oportunidad de dirigir, él sobre todo, de armar la creación del Politécnico Nacional y dirigirlo un tiempo. Fue el primer director general del Politécnico Nacional y yo posteriormente, pues, en ese esquema. Así arranqué en el Politécnico Nacional la carrera de Ingeniería Química Industrial. Ujú. Yo no sabía nada de la historia del Politécnico Nacional. No sabía quién lo había fundado, por qué se había fundado, la importancia del Politécnico Nacional con los años, etc. Después eso lo aprendí, pero casi viviéndolo, ¿no? Lo caminé, digamos. Ujú. Cuando estaba estudiando mi carrera, siempre pensé que yo al terminar la carrera me iría a hacer un posgrado. Lo curioso, Giuseppe, fue que siempre pensé que me iba a ir a Inglaterra. Ok. No sé por qué. A lo mejor había visto una película o había visto una actriz muy guapa inglesa, etcétera, etcétera. Pensé que había universidades de lujo, como hay en Ujú. Inglaterra, en donde yo me iba a ir a especialidad. Pero siempre pensé en que tenía que continuar, Ujú. ¿no? La carrera la llevé con esa disciplina previa de manera más que adecuada, bien, no se me dificultaba nada, era bueno para las mate, para la física, la química, etcétera. Entonces no tuve mayor problema, fue, digamos, una consecuencia Ujú. de lo que yo había vivido previamente, ¿no? Termino la carrera, empiezo a trabajar, porque pues ya mi padre decía, bueno, ya, a ver, cuando llueve en la milpita, ¿no? Pues Sí, claro. ya Hay que es complicado. producir. Venían los más chicos, Ajá. ¿no? También se fueron a México, unos a estudiar medicina, odontología, ingeniería, etcétera. Y de hecho, uno de los más chicos también decidió que ya no le iba a pedir ningún 5 a papá y a mamá, y se iba a ir a estudiar al ejército. Ok. Se fue a estudiar al ejército ingeniería electrónica. Ujú. Y ahora el hombre, que por cierto se llama Francisco, es general Wow. y general Francisco Villa, ¿no? O Ok, sea, ok. Es ahí, homónimo homónimo del gran Pancho del Villa. grande, ¿no? Empezamos a trabajar y ahí fue cuando, en esa época, estamos hablando de 1978, el gobierno mexicano arma un gran programa para formar jóvenes mexicanos en Francia. Le llamó el Ok. programa GAIF, Grandes Escuelas de Ingeniería de Francia, armado entre el gobierno mexicano y el gobierno francés. Estamos viviendo en esa época, la época de las vacas gordas. Nuestro país empezaba a explotar uno de los yacimientos de petróleo más importantes que hubo en el mundo en esa Ujú. época, el yacimiento de Cantarell. Ujú. Recordemos a un presidente, a ese presidente que llega en ese momento
y declara que viene a administrar la abundancia. ¿Se Ok, acuerdan sí de quién era? recuerdo esa El presidente declaración. López Portillo dice, vengo a administrar la abundancia. Y era la abundancia que se iba a provocar por la explotación del yacimiento de Cantarell, la extracción y la venta de petróleo. Las becas entonces estaban muy buenas. Había becas para todo mundo. Ok. Recuerdo que eran masivamente solicitadas esas becas por estudiantes mexicanos. Yo salgo, estaba trabajando, entonces me enteré del programa, presenté el examen para solicitar la beca de las grandes escuelas de ingeniería de Francia y pues me aprobaron. Yo no sabía ni jota de francés, por supuesto. Entonces, como había tanto dinero en aquella época, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que así se llamaba, que había sido fundado en 1970, contrató una escuela prácticamente para darles cursos acelerados de francés a los que se iban a ir becados 3 meses después, ¿no? Ujú. Ahora ya no hay dinero para eso. Tomé entonces 6 semanas de francés y así agarré el avión y me depositaron en París. Oui, monsieur. No sabía nada. Y además yo lo hablaba con acento sinaloense, imagínate. Más complicado. Francés hablado y además con mezclas de mayo y M y eso, ¿no? Entonces era muy característico el asunto. Después adquirí una cierta pronunciación adecuada, etc. Y ahí me fui a estudiar algo que para mí era importante, Giuseppe, Ujú. especializarme, era en el tema del petróleo. Me fui a una institución muy seria, muy reputada, muy elitista en términos de que solamente entran muy poquitos alumnos, ¿no? Y los que salen de esa institución salen prácticamente atrapados por las empresas para irse a trabajar con ellas, ¿no? El Instituto Francés del Petróleo. Ok. Ahí hice mi doctorado en temas relacionados con la ingeniería química aplicada al tema del petróleo. Ujú. Al tema de cómo utilizar ciertos componentes del petróleo para que tuvieran menos posibilidades de contaminar el medio ambiente en los motores de combustión. Hice el doctorado ahí. No quiero decir que fue tan fácil como la licenciatura o como la preparatoria. No, me costó trabajo. Ujú. Me costó. ¿Por qué? Porque no es que yo fuera malo en ciertas materias que tenía que seguir, sino que el modelo educativo es completamente diferente. Distinto al mexicano. Era otra cosa, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en una materia, por decir algo, termodinámica, así se llama. Llega el maestro un día y dice, este es mi libro, el que va a conducir Materia. el semestre, la materia. En esta sesión estamos viendo del capítulo 1 al capítulo 3. Ahí nos vemos la próxima sesión. Eso era su clase. Autodidacta. Totalmente. Entonces y las dudas, ahí está mi asistente. Con él vayan a ver. Órale. Puso a trabajarle, a agarrar el libro, Investigarlo. a investigarlo, a estudiar del capítulo 1 al 3 y ir a preguntarle al asistente y las dudas, pues con eso, ¿no? Ajá. Me costó trabajo, no fue tan sencillo. Salimos del doctorado. Yo venía con Nuevos Aires. Para mí la formación en un país diferente, me pasé 5 años en Francia, fue también muy, digamos, me permitió pensar mucho en mi país. Me permitió reflexionar sobre lo que había hecho y lo que quería hacer. Me permitió entender la mexicanidad. Ujú. Me permitió entender que somos un país rico, diverso, multiculturalmente. En ese momento veía que teníamos muchas posibilidades de salir adelante, de crecer, de ser un país desarrollado, de que no hubiera pobreza, de que no hubiera injusticia, de que se aplicara la ley, etc. Me dio una enorme ansia esa formación de regresar a México, conocer más de mi país, ¿no? Yo más o menos conocía la República Mexicana, pero no toda, y entonces a mi regreso visité los estados que no conocía.
digamos que fue una formación integral, no solamente en la especialidad que fui a hacer, sino la cultura francesa. Yo tuve muchos amigos en Francia que no eran mexicanos. De hecho, el principio básico que había aprendido por ahí era que yo no me juntara mucho con mexicanos, porque éramos muy mala onda en el extranjero, y muy mala onda en el sentido de que pues hay que vernos para llorar juntos, para tocar el cielito lindo los sábados y los domingos, para emborracharse, para decir que lejos estamos de nuestro país y qué país tan horrible estamos. Bueno, cosas que no, yo no convivía ni era de la misma opinión. Por lo tanto, tuve amigos asiáticos, amigos de Israel, amigos que además teníamos reuniones juntas entre judíos y musulmanes, por ejemplo, ¿Y en qué en se Marruecos. comunicaban, doctor? En francés. Todos Era en la lengua, francés. era la lengua que, por Universal. supuesto, nos unía a todos, Ok. ¿no? Un hindú, un iraní, que eran mis brothers, casi, ¿no? Y ahí hice una amalgama de experiencias y aprendí mucho. Más allá del doctorado en mis temas, Ajá. aprendí mucho de estos países y, por supuesto, de mi propio país. Regresé siendo, yo siempre había dicho, y lo repito, yo creo que yo era uno antes de irme y fui otro después, cuando Sin duda, regresé. sí. Me dio otra visión del mundo. Yo regresé a mi casa, a mi alma mater, al Instituto Politécnico Nacional. Ahí el director de la escuela me dijo, aquí tienes una plaza y vente a la Escuela de Ingenieros Químicos. Mi ambición era formar un laboratorio de investigación en lo que yo estudié y empezar a trabajar sobre eso. Me dieron la plaza, empecé a dar cursos en el área de posgrado y en el área de licenciatura digamos, en mi vocación. Pero muy poco tiempo después, estoy hablando prácticamente 2 años después de que regresé de Francia, se fueron abriendo oportunidades y orientaciones que me hizo cambiar muy rápidamente, por cierto, mi orientación del campo de la investigación al campo de la administración de la academia y la ciencia. O sea, es otra cosa diferente. No dejaba de dar mis clases, no dejaba de hacer investigación, por supuesto. Yo tengo habilidad para hablar con los niños, para hablar con los chavos de media superior, joven. Entonces, esa habilidad innata que le aprendí a mi papá me servía para eso, ¿no? Se empezaron a fijar en mí. Y entonces de repente ya me vi involucrado en la administración del Politécnico Nacional, primero en una subdirección a nivel del Politécnico, después en una dirección, y fui haciendo un camino en esa línea académica de mi alma mater y empecé a conocer mis colegas en el Poli y empecé a leer como loco la historia del Politécnico Nacional. Aprendí todo lo que se necesitaba saber de quién los fundó y por qué se fundaron y cuáles son los antecedentes, etc. De tal manera, para no hacer tan largo la historia, en algún momento el presidente de la República me nombra director general del Instituto Politécnico Nacional. El Ok. Politécnico Nacional no es una institución autónoma, es un organismo desconcentrado del gobierno federal, anexo a la Secretaría de Educación Pública Federal. Por lo tanto, eso limita la participación de la comunidad en el nombramiento del director general. No hay La votaciones. ley orgánica define que quien nombra al director general del Politécnico Nacional es el presidente. Muy No hay votaciones adentro. La presidencia, a través de la Secretaría de Educación Pública, puede establecer algún sistema para sondear la comunidad. Manda a llamar a X, Y, Z. Para poder definir aspirantes, vamos a Exacto, decirlo. para oír opiniones, para tal, pero el que lo nombra es el director general. Ok. Siempre hay efervescencia antes del nombramiento del director general, de un director general del Politécnico Nacional, pero en el momento que se nombra, tum, se acabó. Pero doctor, ¿usted se enteró que era candidato o que estaba en la mira de la dirección del Politécnico Sí. para ser presidente? Sí, Ser sí. director. General. Ujú. Sí, por supuesto, porque yo la estaba buscando. Ah, muy bien. O sea, ya la estaba trabajando, no, pues. ya. Ajá. Yo llegué en este camino que estoy comentando a ser el vicerrector, Ajá. vicedirector general, que se llama ya secretario académico. Ok.
Bueno, siendo secretario académico, previo a eso, nunca lo pensé. Pero dije, bueno, yo tengo capacidades para poder dirigir esta institución, Ujú. ¿no? Y a ver, ¿quién nombra al director general por el presidente? Pues hay que hacer todo lo necesario para que al presidente le llegue a los oídos el nombre del doctor Enrique Villarribera. Y sí, ya armamos toda una Ok. estrategia. Es un asunto que Sí, sí, después sí. platicamos, pero es muy bonito también. Pero vaya, No, ya. yo la busqué, Sí. yo la busqué. Y se dio. Me nombra ¿Fue Fox? el presidente Fox, Ok. me nombra el presidente Fox. En un esquema, el presidente Fox había nombrado en su primer año de gestión a un director general en donde yo después fui su secretario académico. Ok. El director general nombrado por el presidente Fox terminó el periodo, los periodos son de 3 años, termina su tercer año. Ujú. Y algo muy raro que, bueno, no es tan raro si uno analiza en todo el tiempo, pero que normalmente se trata de aprovechar es que el director nombrado por un presidente que inicia su gestión, lo deja toda su gestión, que son 6 años. 6 Por lo años. tanto, repite, Ok. ¿no? Hay que hacer todo un proceso. Pues no lo repitieron al que estaba antes que yo y me nombraron a mí. O sea, yo agarré a un presidente a la mitad de su gestión. Ok. Y ahí empecé algo que para mí me dejó marcado y me ha dejado marcado para toda la vida, que es justamente dirigir a mi institución. Ahí empezamos a hacer todo lo que habíamos soñado. Giuseppe, todo lo que yo había oído a mi padre en Ujú. la primaria, en Coahuibampo, a mis maestros en la secundaria, eso, lo puse en práctica, decir, a ver, ¿qué tengo que hacer para que haya más espacios para que jóvenes vengan a estudiar al Politécnico Nacional, a hacer crecer la Ujú. institución? ¿Cómo le tengo que hacer para mejorar el salario de los profesores? ¿Cómo le tengo que hacer para crecer la institución en otros estados de la República? ¿Cómo le tengo que hacer para que el Politécnico sea aquel que fundó Cárdenas y Batis, transformado al año 2003, que es cuando yo empecé mi gestión, mi primera gestión? Y me integré para ese efecto a un grupo de profesionistas que fue lo máximo. Es decir, no ha habido otra administración en el Politécnico Nacional que haya integrado esa capacidad de directiva que me permitió el gobierno integrar. Había mi secretario general, por ejemplo, de la institución. Yo siempre le decía al doctor Efraín Parada, oye, a ti lo único que te faltó es nacer en un plantel del Poli, Así. que había hecho la prevocacional, la vocacional, había fundado una escuela, había creado. Todos teníamos una historia muy importante, por lo tanto, la curva de aprendizaje fue nula. Ujú. El primer día del año 2003 arrancamos con una fuerza inusitada. Sabíamos que teníamos que ir a 120 por hora, Ujú. porque el periodo de gestión son 3 años. Teníamos que ir Ujú. muy rápido. Y empezamos a lograr cosas. Y una de las cosas más importantes que mis colaboradores y un servidor sentimos como satisfacción es haber cambiado la percepción del Politécnico Nacional, Ujú. ¿no? Haber hecho que el Politécnico se reconociera de manera mucho más amplia en la sociedad mexicana. Eso se reflejó en un incremento que nos ocasionó problemas, por cierto. La matrícula, Exacto. obviamente. Hay más demanda y no teníamos un De crecimiento tan infraestructura. grande en la infraestructura como para poder atenderlos. Ujú. Entonces hay que hacer circo, maroma y teatro. Fue mis primeros 3 años, fuimos a velocidad 120. A veces eso también causa problemas porque mi familia lo resentía. Yo estaba Ujú. muy poco tiempo en la casa, me perdí una parte de la infancia de uno de los hijos del más chico, que ahora por supuesto lo hemos recuperado. Pero fue una experiencia extraordinaria. Viene el periodo del cambio con un presidente diferente, Ya con ¿no? Calderón. Ya con Calderón. Y se da algo que nunca se había dado en el Poli. Ujú. Me nombran director general por otro periodo diferente. Ok. O sea, ya fue Nunca, director con 2 presidentes exacto, distintos. nunca se había dado que un director general del Poli fuera nombrado por un presidente y ratificado o nombrado por otro Por un presidente. nuevo presidente. Es muy complicado, es muy difícil. Ajá. Entenderás que adentro hay un caldo de cultivo favorable. Lo que pasa en una institución como el Poli, la UNAM, la UAS, la UADO,
Hay una comunidad interna que reproduce lo que pasa en la sociedad. Ujú. Adentro de una institución de educación hay panistas, Sí, sí, morenistas, sin duda. priistas, perredistas cuando existía, Ujú. de movimientos, de todas, pues es adentro. Una universidad no está helada, no vive en un globo Ujú. protegido. Por lo tanto, está, y además con unas complicaciones mayores, como es, a ver, el Politécnico Nacional tiene un presupuesto que puede ser del orden de lo que tiene uno de los estados más chicos de la República, como Ujú. pudiera ser Tlaxcala y eso. Tiene una población del orden de 350,000 habitantes. Alumnos, profesores, trabajadores, Investigadores, tal. docentes. Si contamos con los padres de familia que llevan ahí, es mucho más. Ujú. Es una pequeña ciudad. Entonces, y resulta que la problemática viene asociada que tiene lo mejor que puede tener una organización, que es gente pensante, inteligente. Y la gente pensante, la gente inteligente, no solamente critica, propone también. Y analiza de manera distinta. Analiza de manera diferente a los que no tienen esa oportunidad de haber Sí. estudiado, porque está creando. Lo que pasa en una universidad es que en sus pasillos debe de haber creación de conocimiento. Ujú. Y el conocimiento no es un dogma, no es como ir a la iglesia. Se aceptan ideas, se discuten esas ideas, se convencen a través del convencimiento de las ideas, de las Ujú. propuestas. Eso es lo rico de una institución de educación superior. Hay discusión. Nada es por mandato, se discute todo. Por lo tanto, aparte de darle servicios a esta ciudad de 350,000 habitantes, como es luz, agua, etcétera, como cualquier ciudad, ¿no? Ujú. Tiene que uno navegar como directivo, con responsable de la conducción de una institución con esa población, Ujú. ¿no? Y además, si uno piensa como ellos, pues tiene que ser uno más de ellos. Entonces yo inducía que hubiera discusión, que no tomáramos ninguna decisión sobre las rodillas, que se discutiera hasta que estuviéramos convencidos. Ok. Entonces, por eso seguramente y por los resultados que habíamos obtenido en esos primeros 3 años, me nombran de nuevo director general del Politécnico Nacional para cubrir un periodo de 6 años. Bueno, eso nos permitió realizar nuestro sueño, que era cambiar una institución, hacer una institución moderna, hacer una institución grande, hacer una institución ligada a sus egresados. Mi tarea era visitar a miles de egresados que están en todos los estados de la República. Y Ujú. además, por esa formación y esa mística con la que se fundó el Politécnico Nacional, nos da por agruparnos. Ujú. Hay asociaciones de egresados del En todas las Politécnico ciudades. en todo lado. Es correcto, sí. ¿No? A veces hay asociaciones con uno, Ajá. el que se le ocurrió, Sí, pero sí las hay. pero hay asociaciones por Ajá. todas y se reúnen. Entonces yo trataba de ayudarles a que la flama estuviera siempre prendida. Ujú. Que hicieran cosas en beneficio de la sociedad, que era la imagen, lo que pensaba Cárdenas y Batis, Ujú. que ayudaran a los más desprotegidos, que ayudaran a la comunidad X, Y, Z con brigadas, que Ujú. fueran a ayudar a formar, ayudarles a leer, es decir, que estuvieran integrados Ujú. para que esa filosofía de Cárdenas se cumpliera con el trabajo cotidiano de los egresados del Politécnico Nacional. Ese fue el sueño que teníamos y me parece que la comunidad ha sido muy noble en habernos reconocido ese trabajo. ¿Quién puede decir si lo hicimos bien o mal? Pues La es la sociedad comunidad, nada la más. sociedad. Ujú. Esa es la que dice, te premio, te pongo tache, ¿no? Así es. A veces se va a la sociedad también con ideas medias raritas, pero bueno, eso es otro tema. Así fue mi carrera formativa y de desarrollo profesional hasta llegar a ese estadio de dirigir. No hay un sueño más importante de un egresado de una institución de educación superior que tener la oportunidad de dirigirla Ujú. y tener resultados, porque uno puede llegar a ser rector y no hacer nada. Ujú. Y después para entrar alguna vez adentro, nunca más lo logra porque le tiran pedradas, ¿no? Exacto, sale desterrado. Sale desterrado, se va y Ajá. ya no. Yo tengo la ventaja de que en cada
milímetro cuadrado que me paro muy poco porque hay que ser Ujú, respetuoso del actual o de quien fuera director general, no hacer sombras, ¿no? ajá, El buen director general del Politécnico, como de cualquier rector, ujú, es no hacer sombras a los de atrás, ¿no? Tiene que darle el espacio para que siga desarrollando la ujú, institución. Pero cada vez que yo he tenido oportunidad de ir a un espacio del Politécnico Nacional, me recuerdan. mm. No quiero decir me quieren, porque pues, eso sería demasiado, pero sí, nunca he recibido ningún trato inadecuado cuando he ido después de mi gestión, al contrario. Eso fue una experiencia muy bonita y eso es un poco la cosecha y el resultado de esto que estoy contando en mi historia. Ujú, Porque pues la mayoría de las cosas que yo trataba de hacer en el Politécnico y en otros espacios de la administración pública fue eso, transformar para mejorar, ujú, transformar para hacerlo más necesaria, transformar para que el pueblo de México, porque al final de cuentas lo que hace una institución de educación superior pública es recibir un dinero de la sociedad vía el gobierno estatal o el gobierno federal y transformar ese dinero en resultados concretos. Y el resultado concreto en que se mide es formar un arquitecto, ujú, formar un ingeniero, formar un médico con principios ujú. éticos y con un cúmulo de valores que le permitan desempeñarse con éxito en la sociedad. Eso es lo fundamental. Los valores que a veces me parece que estamos perdiendo. Se han ido Se diluyendo. han ido diluyendo. Ujú. Y no nos explicamos comportamientos, ¿no? Pero desde ahí viene la formación Sin duda. del aula. De ahí viene. Y si uno lo aprendió bien. Ujú. Y si quieres con disciplina y la letra, con sangre entra y con las varas de granada en tu espalda o en las nalgas, lo aprendes y no se te olvida. Sí, Eso es lo fundamental. Cuando uno aprende, es como andar en bicicleta, Giuseppe. Cuando nunca aprendiste lo bien de olvidas, chiquito, jamás. te cuesta trabajo después de viejo porque las Con la rodillas ya rodilla. no Ah, aguantan no mucho, pero sí, no te caes. exacto. Ese es el fundamento de la educación. Y mira, yo insistiría en este tema. La educación pública en nuestro país, sin demérito, sin denostar de ninguna manera la educación privada, ha sido después de la Revolución Mexicana, digamos, el pivote, la estructura que ha permitido que esta sociedad cambie. Ha Ujú, sido el agente de cambio, el motor de capilaridad social. Una gente que entra al Politécnico tiene la posibilidad de, que viene de familias muy desprotegidas, de ser diferente a sus papás, a sus abuelos o a toda su descendencia en el sentido socioeconómico, no en el sentido de los valores, porque a lo mejor sigue teniendo esos sí. valores muy fuertes que tenía en su comunidad, Ujú, en el sentido de poder ayudar, tener un estatuto socioeconómico diferente, ujú, ¿no? Tener la posibilidad de tener una casa, de educar bien a sus hijos, de ujú. calzarlos, de atenderlos en esquemas de salud. Eso te da una institución como el Politécnico Nacional. Digamos que es una grandeza en términos de lo que requiere, de lo que aporta al Ujú. país. Porque si tuviéramos más, con esas filosofías, tuviéramos muchos profesionistas con una visión diferente. Y una sociedad muy distinta. Y una sociedad muy Sí. distinta, una sociedad participativa Ujú, que responde, que respeta, ¿no? Que valora todo lo bueno que tenemos, como esto que estás haciendo tú con tu programa de hacer que se conozca que en Sinaloa hay mucha gente más allá de los problemas o de ujú, la gente que se dedica a cuestiones de narcotráfico, por decirlo, por ujú, ponerle un nombre, ¿no? Hay gente que está haciendo de manera cotidiana el trabajo en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, siempre con esa visión de que queremos que esto pare, esta violencia que nos ujú, ataque, y que ya no se vuelva a repetir jamás, que nos toleremos todos, que haya respeto entre todos. ujú. Ese es el principio que mueve este fenómeno de tener una mejor educación siempre, de Sí. tener posibilidades de crecimiento. Y eso ha sido mi vida, una vida profesional marcada por lo que aprendí de mi papá y de mi mamá en un pequeño pueblo de un ejido, digamos, en el norte de Sinaloa.
Eso me dio la oportunidad de hacer mi carrera, de ser una persona que ha tenido diferentes espacios en la administración pública para el ejercicio y ayudar a mucha gente. Pero lo aprendí aquí. Por lo tanto, yo les digo a los niños, ayer estuve en una escuela, pero la próxima semana estaré en otra escuela. Ustedes tienen la oportunidad de ser lo que quieran. Sí. Prepárense y con disciplina lo van a lograr. Ujú. ¿Quieren ser violinistas? Pues desde ahorita tienen que empezar a ver y ver si tienen vocación. Ujú. Si tienes vocación, lo vas a lograr. Pero es eso, nada va a ser porque me caiga del cielo. Eso no existe. Tenemos que trabajar todos los días de manera cotidiana, de manera, digamos, como si se nos fuera la vida ahí Ujú. y lo alcancemos. ¿Cómo es posible que un niño de un pueblo fregado pues haya podido tener oportunidad de dirigir mi institución, de haber dirigido la ciencia de este país cuando fui director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Ujú. o dirigir los destinos de la educación del Estado de Sinaloa siendo secretario de Educación Pública más reciente? Pues salí de ahí. Por lo tanto, cualquier niño de cualquier pueblo, del Hitsamuri, de San José, de Ahome, de Michicago y por decir algunos de la zona norte del estado, Ajá. Puede lograr. tiene la posibilidad de hacerlo. Ujú. Hay que aplicarse, hay que trabajarle para Ujú. eso, ¿no? Hay las condiciones todavía, afortunadamente, Ujú. para poder lograrlo. Doctor, también hay algo que usted dejó una huella muy considerable aquí en el municipio de Ahome, específicamente en Los Mochis, con un beneficio que trajo o que usted gestionó siendo director del Politécnico, que se llama Centro de Educación Continua, que está aquí en el sector Viñedos, en la zona norte de la ciudad de Los Mochis. Cuando llegó el Politécnico a Mochis, para todos nosotros fue algo como un suceso que no podíamos creer que hubiera aquí un campus o un brazo El del Politécnico. Politécnico Nacional. Ya después, pues, entendimos cuál era el fin de ese centro de educación, pero fue algo que trajo un beneficio muy bueno a la ciudad de Los Mochis. Entonces, explíqueme cómo fue la idea de crear estos centros de innovación, porque fue obviamente un proyecto que usted llevó a cabo siendo Sí. director del Politécnico Nacional. El estado de Sinaloa ya tenía, antes de que yo fuera director general del Politécnico, un centro de investigación Ujú. que está en Guasave, El CIDIR. el CIDIR Sí, Guasave, es correcto. que por cierto se fundó cuando yo fui responsable del área de investigación y posgrado del Politécnico Nacional. No era todavía director general. Entonces me tocó de alguna manera todo el diseño del Ujú. proyecto de la creación de ese centro en Guasave. A mí me tocó incluso hablar con la persona que fue la primera directora del Ujú. CIDIR, platicar con ella y convencerla de que se viniera como directora. Tenía un centro de educación continua en Culiacán, que Ujú. había hecho también un ex gobernador, un ex director general del Politécnico Nacional. Y entonces nuestros estudios, con esta visión de intentar abarcar más Ujú. territorio nacional con la presencia del Politécnico Nacional, con un propósito claro, por supuesto, no solamente el tema de la investigación, como era el CIDIR Guasave, sino también temas relacionados con la innovación, Ujú. con la capacitación profesional. Veíamos que la ciudad de Los Mochis era una zona estratégica para desarrollar esas actividades. No solamente por el asunto de que yo era de Los Mochis, Claro. o sea, eso viene aparejado, pero no fue lo Esa único fue la también. cereza. Esa fue la cereza del pastel. Efectivamente, cada director general del Politécnico Nacional se había distinguido, no cada, algunos Ajá. se habían distinguido por dejar una muestra de pagar su oriondez, se puede decir, ¿no? Ujú. El paisanaje, Ujú. ¿no? Hubo un director general de Durango, pues hizo un centro allá en Durango. Sí, sí. No todos así lo hicieron, no tuvieron oportunidad en la coyuntura directiva que tuvieron de poder hacerlo. Pero a mí me interesaba de manera particular que ese potencial de desarrollo que tiene la zona norte de Ujú. Sinaloa, en agricultura, en la acuacultura, por supuesto, pesca, en todo el tema relacionado con el desarrollo industrial Ujú. agropecuario, pudiera tener un soporte de un centro de capacitación profesional para actualizar a los profesionistas de estas áreas, por un lado.
Por el otro lado, lo que pensábamos era que estos centros de educación continua y de capacitación profesional tuvieran el apoyo de toda la estructura que tiene el Politécnico Nacional allá en la Ciudad de México o en otros centros de Ujú. investigación distribuidos en el país. Por ejemplo, tenemos la Escuela de Ingenieros Químicos, la de Ingenieros Mecánicos, con áreas de investigación y posgrado, los médicos, los biólogos, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue virtualmente poner a disposición del Centro de Educación Continua XYZ y de manera particular de AOME Ujú. la posibilidad de que sirviera como antena del Politécnico para captar proyectos Mm. en la zona. Y si no teníamos la capacidad aquí, la capacidad en recursos humanos, entonces traerla y hacerla con el apoyo de los profesores investigadores que están en las diferentes escuelas del Poli. Ujú. De manera virtual. De manera virtual, Ujú. ¿no? O de manera presencial, si los costos del Ujú. proyecto posibilitaban esa oportunidad. Así hicimos el proyecto del Centro de Educación Ujú. Continua. Un proyecto que fue, digamos, de alguna manera albergado por la autoridad municipal. Ujú. La autoridad municipal, para poder hacer ese proyecto, necesitaba donarnos un terreno Sí, de claro, para entrada construirlo. para construir. El Poli no puede, es muy difícil que compre Ujú. terrenos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho siempre es de que un gobernador, un presidente quiere, y los estudios de viabilidad así Ujú. lo demuestran, establecer una unidad del Poli, pues primero nos tiene que donar un terreno. Es la condición mínima necesaria. Ujú. Al presidente municipal de AOME en aquel momento le pareció magnífica la idea y nos donó un terreno. ¿Se Ujú. puede decir el nombre de Sí, esta adelante. persona? Polo Infante. Ujú. Nos dio, nos apoyó y nos Todas las dio facilidades. todas las facilidades para poder construir. Luego, diseñar el proyecto arquitectónico, diseñar el proyecto académico Ujú. y operarlo. No estaba muy lejos de que terminara mi gestión, Ujú. por lo tanto teníamos que ir rápido porque yo quería tener Está la bien. oportunidad de inaugurarla y Ajá. de tener la gente operando y eso. Así lo arrancamos. Yo creo que a la luz de todos estos años, el Politécnico tiene una buena antena Ujú. digamos, en Los Mochis. Se puede hacer mucho más, Ujú. ¿no? Por supuesto, siempre se podrá hacer mucho más para todos los temas de actualización, capacitación, innovación, investigación incluso. Ujú. Los empresarios del estado de Sinaloa y sobre todo de manera particular en el norte de Sinaloa son muy innovadores. Ujú. Arriesgan, ¿no? Recursos para hacer cambios en sus productos, en sus procesos. Ujú. No es por nada que el estado de Sinaloa es uno de los principales exportadores a Estados Unidos de hortalizas, Ujú. ¿no? Y eso requiere tecnología. Claro. Y nosotros tenemos esos recursos humanos que pueden ayudar a resolver ciertos problemas de plagas, de alimentación, de construcción de invernaderos, etcétera, Sí, etcétera. aprovechamiento del agua, que ahorita es un Aprovechamiento tema. del agua. Ajá. Tenemos una sequía enorme Sí. en esta zona, ¿no? Ya nos están autorizando riegos para ciertas siembras, Así ¿no? es. Y eso lo que hace es que disminuye el PIB agropecuario del Ujú. estado de Sinaloa y Y eso se ve genera reflejado en desempleo. todo. Se ve reflejado en todo, Ujú. genera desempleo. Y cuando tenemos muchos desempleados, Giuseppe, hay problemas sociales. Sí, hay delincuencia. Claro. Ujú. Si nosotros no hacemos lo necesario para eso, para que la gente tenga un buen empleo, para que tenga una buena educación, los problemas nos los vamos a encontrar hasta en la casa, Sí, saliendo de la puerta. saliendo o adentro de la Incluso. puerta, ¿no? Entonces, eso ha significado el Centro de Educación Continua e Innovación ahora del Poli en AOME, que está todos los días trabajando de manera intensa para hacer sus proyectos, para que la presencia del Politécnico Nacional se entienda e impacte en la zona norte del estado de Ujú. Sinaloa. Con eso también pensaba que en su momento de creación que le estaríamos haciendo un honor al fundador del Politécnico Nacional, al sinaloense Batis, porque Ujú. Batis lo que quería era eso. Recordemos que el general había sido funcionario también en el Colegio Rosales, el antecedente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Ok. y conocía el tema de la educación. Ujú.
Él estuvo trabajando dentro de la educación del Estado. Por lo tanto, al hacer ese proyecto, Hay estábamos una combinación. honrando a Juan de Dios Batis Paredes. Doctor, sé que trae una agenda muy apretada, sé que ahorita tiene un compromiso que es muy importante hablando de temas de educación, pero no quiero terminar esta entrevista sin mencionar algunos de los premios que usted ha recibido durante toda su carrera y durante su gestión al frente de todas las instituciones o de los cargos de elección que, bueno, cargos en algunos gobiernos que ha tenido, ¿Mm? porque creo que vale la pena que la gente sepa que un sinaloense, que una persona del municipio de Ahome, ha brillado, pero de una manera impresionante a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Voy a tomarme unos Por segundos favor. para mencionarlos, Adelante, adelante. algunos de los premios, porque la lista es bastante grande. Usted es miembro del Colegio de Sinaloa, ¿Mm? obtuvo la presea Lázaro Cárdenas, que es el máximo galardón otorgado por el Politécnico Nacional. Ha tenido el premio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES. Tiene un doctorado honoris causa, aparte del doctorado ¿Mm? de grado que usted tiene por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Lyon, Francia. ¿Mm? Ha obtenido la presea Sentimientos de la Nación, que también es una gran presea dado por el Congreso de Guerrero. También obtuvo la medalla de oro dado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Orden Nacional de la Legión de Honor en grado de caballero por el gobierno de Francia, o sea que usted es un caballero, pero dado con todas las de la ley. El premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología, y pues ha sido 6 veces incluido en la lista de los 300 líderes más influyentes de México por la revista Líderes Mexicanos. También no quiero dejar de mencionar, porque es bien importante, que usted logró que se pusiera con letras de oro el nombre del Instituto Politécnico Nacional en San Lázaro. Casi nada, ¿no? Y también, creo que también en el estado de Oaxaca, también. Sí, también Ajá. el Estado de México. En el Distrito Federal, ¿verdad? También con letras de oro. Entonces, estos son solo algunos de los cuantos logros que ha obtenido, de los premios que ha obtenido el doctor Enrique Villarribera, que la verdad me siento muy emocionado de tenerlo aquí en este espacio. Muchas gracias. Y pues es un sinaloense ejemplar. Vale la pena que toda la gente lo conozca de una manera más íntima a través de esta entrevista, y que sepa, como usted lo dijo, que un muchacho que creció en En Coahuibampo, ahí a Coahuila. un lado del río, en un ejido del municipio de Ahome, en el norte del estado de Sinaloa, pues ha llegado a lo más alto en cuanto a los temas de educación, que es el Instituto Politécnico Nacional. Entonces, muchísimas felicidades, doctor. Es para mí un honor tenerlo aquí. Créanme que me siento muy emocionado de tenerlo. Es una persona que Gracias. yo admiro, se lo dije antes de que empezáramos la entrevista. Y ha sido una entrevista muy amena. Me gustaría que hubiera logrado tener unos minutos más con usted, pero yo entiendo los temas de agenda y entiendo que tiene que seguir con sus compromisos. Entonces, doctor, muchísimas gracias por haber Muchas aceptado mi gracias. invitación, por habernos platicado toda su trayectoria, que es muy vasta. Pues aquí van a estar los micrófonos para cuando quiera regresar, cuando tenga algún Muchas proyecto gracias. interesante en lo que yo pueda ayudarle desde mi trinchera, desde este lado, pues créame que cuenta con un amigo, con un servidor. Muchas gracias, Josep. Para mí también es un honor. Me disculparán porque a veces me apasiono y entonces me gana la emoción cuando estoy Ujú. hablando de estos temas que son muy importantes para la vida, para los jóvenes, la educación, la posibilidad de superarse. Sinaloa es un estado rico por la riqueza de su gente. Es Tenemos correcto, mucha sí. gente valiosa que nada más con ponerle un caminito ahí, él solo agarra camino y sale. Ujú. Múltiples ejemplos de esto lo tenemos en el deporte, Somos ¿no? tierra de campeones, doctor, que no se Tierra nos olvide. en la ciencia, Ajá. en el mundo empresarial, en el mundo de la educación, en el mundo del cine. Ujú. Entonces, en el mundo de la música, por Ni se diga. supuesto, ni se diga. Ajá. Tenemos una riqueza enorme. Somos mucho más que los problemas que pueden ser coyunturales, Ajá. ¿no? Estos problemas que nos agobian de repente, que están ahí presentes y que a veces hasta nos limitan, que podamos salir de la casa con seguridad, etcétera. Ujú. Pero somos mucho más que esos problemas y vamos a seguir adelante y vamos a salir Ujú. con fuerza siempre
tratando de educar mejor a nuestros hijos, que tengan mayores posibilidades de crecimiento, incluso mejores que los que uno tiene. Así que en esta tarea andamos y por supuesto que acepto cuando tú me invites de nuevo. Por supuesto, terminamos de hablar de otros muchos temas que se quedaron pendientes en esta plática. Perfecto, Muchas doctor. gracias. Pues muchísimas gracias, un placer de verdad. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta entrevista les guste. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.